Saludos y bendiciones para todos. Una vez más estamos aquí contentos de comenzar una nueva semana, una nueva lección. Hola Chambeli, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana? Todo muy bien, gracias a Dios. Contenta de tener un día más y de poder compartir con ustedes ahora y estudiar. Es un tema muy bueno el que tenemos para hoy. Sí, exacto. Estamos estudiando esta semana, seguimos con el libro de Génesis, pero esta semana ya entramos a lo que es el tema del diluvio. Es un tema muy conocido para todos, solamente que eh, hay diferentes creencias. Una persona cree que es solamente una alegoría para enseñarnos algún concepto espiritual, pero nosotros como adventistas del séptimo día creemos que es algo histórico, fue algo que ocurrió y que voy a ir un poquito más allá. Lo que ocurrió durante el diluvio va a ocurrir al final de los tiempos, o sea, es un suceso que se va a repetir, esta vez no con agua, sino esta vez va a ser con fuego, pero vamos a abundar un poquito más adelante. El verso de memoria, si lo tienes por ahí, es un verso muy conocido, lo mencionamos mucho. Porque compara los días de Noé con los días que estamos viviendo. Si lo puedes leer. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Ya vemos que a este escritor le gustan los paralelismos y ahí vemos uno. O sea, lo que ocurrió, como mencioné ahorita, lo que ocurrió, tenemos que entender muy bien lo que pasó en el diluvio, porque esos sucesos, lo que pasó en el diluvio es un tipo o una prefigura de lo que va a pasar en los tiempos finales. Así que si entendemos la serie de sucesos que ocurrieron en el diluvio, vamos a tener una idea de lo que va a pasar al fin de los tiempos. O sea, por fe pensamos que estamos en el fin del tiempo, pero antes de la venida de Jesús, lo que ocurrió en el diluvio va a volver a ocurrir. Y en la parte del sábado, eh, dice que Jehová vio que la maldad en la tierra era mucho y que todo el designio del pensamiento del corazón era de continuo al mal. Eso lo vemos en Génesis 6:5. Y yo te pregunto, Jambeli, si en esos tiempos Dios pensaba eso, ¿qué pensará de nosotros ahora? ¿Estamos mejorcitos que ellos? No, Yo, yo diría que estamos peor que yo, ellos. O estamos quizá llegando a ese límite de derramar así la copa de la ira de Dios, sí. yo pienso que si no hemos llegado igual, estamos muy cerca de lo que era en ese tiempo. Y aquí nos dice que cuando Dios creó, nos da dos palabras en hebreo. Una es top, cuando Dios creó, vio que todo era bueno, y luego habían pasado alrededor de 2000 años y ya él estaba diciendo que era rap, que todo era malo. Y es como si Dios se hubiese arrepentido de haber creado el mundo. Eh, ¿Será que Dios hizo el mundo y después dijo, ay, oye, me arrepentí de hacer de hacer esta gente, de crear al hombre como si Dios fuera humano, como si Dios fuera como nosotros, que a veces hacemos cosas y nos salen mal y nos arrepentimos? ¿Tú crees que la palabra arrepentirse ahí es literal? ¿Tú crees que Dios se me chispoteó? Yo no sabía que me iba a salir así la creación. Yo No, pienso. no, no. Yo pienso que fue algo que él ya había previsto, que él sabía que iba a pasar. Pero sin embargo, aunque iba a pasar, él aún así crea al hombre, él aún así le da oportunidades al hombre to rise to the occasion, to be better. Pero Exacto. cuando el hombre llega a ese punto, él sí puede decir como, wow, me arrepiento de haberle dado este don al hombre de inteligencia, este don o chances, como creo que es más como que para que nosotros también podamos entender
cuánto la maldad culminó ese vaso de la ira de Dios, como que ese límite que él seguía dando chances, seguía dando oportunidades y demás. Sabe que yo a veces pienso que los escritores de la Biblia le dan a Dios o describen lo que Dios dice, aplican a Dios atributos que son humanos, como arrepentirse, pero Dios no es hombre para arrepentirse. Más adelante vamos a ver otros atributos que son de nosotros y los escritores de la Biblia se lo dan a Dios, quizás para hacernos entender lo que Dios sentía, pero Dios no es hombre para arrepentirse. Así que él no fue como que dijo, oh, se me chispoteó, me salió mal la jugada, sino que cuando Dios nos creó, él sabía lo que hacía, él sabía que íbamos a pecar, él sabía que la maldad iba a llegar así, y aún así nos creó. Eso habla de que es un Dios de amor, que él proveyó también para cuando nosotros pecáramos. Dice así que con todo el arrepentimiento de Dios también contiene un elemento de salvación. Y dice que la palabra Nahán, que es arrepentirse, hace eco en la palabra Noahá, que significa alivio. O sea, el nombre de Noé dice en Génesis 5:21, este no aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Así que cuando el padre de Noé, Lamet, le puso un nombre, estaba haciendo una profecía. El nombre de Noé era una profecía, que él era el que iba a aliviar a la tierra de su trabajo. Es algo interesante, pero los nombres en el tiempo de la Biblia pesaban mucho. La persona era descrita por el nombre que llevaba. Y aquí también nos dice que contiene la amenaza de justicia que lleva a la destrucción de alguno y la respuesta de consuelo y misericordia que lleva a la salvación de otros. Y aquí esta doble voz ya se escuchó con Caín, Abel y Set, y se repitió mediante lo contraste de dos linajes. El linaje de Set, que eran los hijos de los hombres, perdón, los hijos de Dios, y el linaje de Caín, que eran los hijos de los hombres. Y ahora volvemos a escuchar esa voz cuando distingue Dios entre Noé y el resto de la humanidad. Y vamos a ver cómo la actuación de Noé en toda esta película, en todo este drama, salvó a la humanidad. Así que vamos a ver eso más adelante. Ya vemos aquí que la humanidad ya estaba dividido. Desde la semana pasada vemos que ya estaba dividido entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Y vamos a ver esta semana cuál es el desenlace de los hijos de los hombres, cuál va a ser su destino, y los hijos de Dios, cuál va a ser su destino también. Sí, algo que me gustó de la lección del sábado que anoté fue lo siguiente, fue como ese paralelismo y Dios vio que todo era bueno en la creación y Dios vio y Jehová vio Jehová. Entonces, pero aquí y vio Jehová que la maldad había sobrepasado. Él es como que hace ese eco así a la creación. Y como que comencé a imaginarme la creación de que cada paso, cada cosa que Dios hacía y conducía en la creación daba un resultado bueno. Sin embargo, al entrar el pecado y todos estos actos, estilos de vida o progreso de la sociedad no estaba siendo dirigido por Dios, estaba siendo dirigido por el diablo y llevó hacia la maldad, hacia un resultado malo. Y eso me llamó la atención de que si Dios no está designando los pasos nuestros, si Dios no está creando esos pasos que debemos de tomar, podemos ser presa fácil para caer en la maldad.
Y otra cosa que me gustó es que me recordó también a Proverbios 14:1. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban en ser caminos de muerte. Entonces, es la importancia de que tenemos que dejar que Dios nos guíe. Y, y otra cosa que pensé también es que el arca de Noé trajo esperanza para las personas de ese tiempo, para los que, los que hubiesen querido decidir entrar. Sin embargo, hoy en día hay un arca que también debemos entrar. Entonces, ¿qué estábamos esperando? Entra al arca. Eso es lo que yo estaba pensando, Chambeli. Entra al arca, mira, entra al arca. Y el hecho de que Noé conocía a Dios y Noé predicaba de Dios, pero Noé tenía un mensaje principal que predicar, que era de lo que iba a pasar. Él no dejaba lo uno sin lo otro. Y siento que eso es algo que si lo comparamos entonces, si estamos en esa comparación de el diluvio, eso, la maldad y ahora, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estoy alarmándole a la otra persona que está alrededor de mí que va a venir un diluvio. Nuestro diluvio no va a ser con agua, pero viene un diluvio. Entonces, eso, toda esa cosa, esa lección comenzó a trabajar en mi mente y la vamos a ver detallarse así en cada uno de los días de la semana. Exacto, ¿sabe? El viernes en la noche yo estaba en un simposio de profecía, del espíritu de profecía o de la profecía, y uno de los temas era la misiología de la iglesia adventista, y estaba hablando precisamente de ese tema. ¿Cuál es la misión de la iglesia adventista? ¿Por qué se creó la iglesia adventista? Muchos de nosotros no sabemos que la iglesia adventista nació para un propósito específico. La iglesia adventista nació para enseñar al mundo lo que iba a pasar al fin del tiempo, o sea, las profecías. Porque la iglesia adventista sabe, tiene el conocimiento, sabe cómo interpretar las profecías, y ese es el mensaje por el cual nació el mensaje adventista. Nosotros no somos carismáticos, o sea, ya los carismáticos están. Nosotros somos el pueblo de la profecía. Ese es el mensaje para nosotros dar en este tiempo. Claro, también que Dios es amor, porque eso no lo podemos dejar. No podemos sacar a Jesús de la ecuación. Jesús es el centro de la ecuación. Pero además de que Jesús es amor y nos salvó, hay que dar ese mensaje de que lo que pasó en el diluvio, nosotros somos el Noé moderno. Nosotros estamos llamados a ser el Noé moderno, a predicar que viene un diluvio, como bien tú dijiste, poderoso, poderoso. Te vamos a llamar Chambeli la poderosa. No, el Señor es poderoso. Amén. Pero sí, pero tenemos que comenzar a predicar ese mensaje de poder que Él nos ha dado. Eso sí, hay que eso es así. A alarmar a la gente que entren al arca. Aquí dice preparación para el diluvio. Y vamos a ver cuál fue la preparación para el diluvio. Vamos a seguir precisamente en ese tema. Y no vamos a leer todo el versículo porque imagínate, Génesis 6:13 al 7:10 es todo lo que pasó, como Dios llamó a Noé y le dijo, mira Noé, dice, hay un versículo que dice que Dios no hace nada sin que lo haga saber a sus siervos los profetas. Y él llamó a Noé, a este hombre, parece que era el varón justo en ese tiempo, o dice que era justo y perfecto, y le dice, mira, yo voy a destruir, le cuenta sus planes, yo voy a destruir toda la tierra con agua. Y sabe, Chambeli, para nosotros sería facilito creer que la tierra puede ser destruida con agua. ¿Por qué? Porque hemos visto inundaciones, hemos sido testigos de inundaciones en otros países, o sea, para nosotros eso no es tan fuera de lo común, pero para Noé, que en ese tiempo no llovía, que lo que regaba la tierra era un rocío, pensar que la tierra se iba a acabar con agua era un concepto que él tuvo que creerlo por fe. Y eso es lo que este escritor
está puntualizando, está enfocando esta lección. Cómo Noé creyó, y como dice en Hebreo 11, en el Salón de la Fe, dice que Noé creyó y le fue contado por justicia. Así que Dios le da todas las dimensiones, porque Dios es un Dios de detalles, increíblemente. Si tú te has fijado, cuando Él mandó a hacer el templo, Él dio todos los detalles. Cuando manda a hacer el arca, da todos los detalles de los metros, de todo. O sea, Dios es un Dios que es detallado, organizado. Tenemos que aprender eso de Él, algunos de nosotros. Sí, exactamente, sí. Y dice aquí, después te voy a terminar esto, que dice aquí, me llamó la atención, dice que el verbo asa hizo de Génesis 6:22 es el mismo verbo asa de hacer de Génesis 6:14. O sea, que Dios le dice a él en Génesis 6:14, hazte un arca, y es el mismo verbo que usa en el 6:22 y dice, y lo hizo así Noé. Así que Noé obedeció a Dios al pie de la letra, como decimos nosotros. No sé si tiene alguien que comentar aquí. Hace paralelismo entre el arca del pacto y el arca de Noé. El arca del pacto era cuando Dios proveyó para estar dentro de, o sea, alrededor de su pueblo, entre su pueblo. Y el arca de Noé es para salvar a su pueblo, que hay ahí un paralelismo. O sea, Dios te salva y quiere estar en medio de su pueblo. Eso es muy interesante saber. Sí, me llamó la atención de que en esta lección en específico del domingo, vemos que Dios da las instrucciones de lo que se debe hacer, de los animales que van a entrar, y está ese verbo de hacer, el verbo asa. Y es interesante porque requiere de que Noé le creyó a Dios, Noé creyó lo que Dios le dijo y comenzó a hacer cada instrucción que Dios le daba, to the best of his abilities. So, él comienza a prepararse para este diluvio, ¿cómo? Siguiendo las instrucciones detalladas que Dios le dio. Dios le dio instrucciones y él las siguió. Y eso me llama la atención porque podemos comparar, ok, ¿cómo me debo preparar yo para el diluvio que viene ahora en mi tiempo o en los últimos días finales? Bueno, Dios ha dado sus instrucciones de cómo podemos prepararnos, cómo podemos mantenernos cerca de Él. Entonces, estoy yo preparándome, estoy yo asa en quotations, estoy yo haciendo esas instrucciones con esa fe de lo que Dios, de que lo que Dios me está diciendo es verdadero. Me gustó también que en la lección del domingo podemos ver que el diluvio cayó un sábado, el séptimo día, ¿verdad? Eso es bien interesante. Me llamó la atención cómo Noé es considerado el justo de su generación. Y yo pensé en eso, wow, qué chévere ese concepto de que en cada generación haya personas justas. Y no sé, nosotros que somos mujeres, tú ves en los certámenes de belleza, la mujer más bonita del país o del mundo. Claro, se hace un análisis del carácter también de ella, sus habilidades, pero por lo general es más algo estético exterior. Sin embargo, en esto, el Señor es como que si Él tuviese su certamen, pero del carácter, de quiénes son aquellos que están buscando a Dios en esta generación. Y había una sola persona y su familia en esa generación. So, no me debo sentir mal si yo veo que en mi generación quizá el grupo sea pequeño. Lo que yo me debo preocupar es que yo esté dentro de ese grupo de aquellos que son justos en mi generación. Exacto. Siempre ha sido un grupo pequeño. Sí, Dios siempre se las ha regalado para tener un remanente. Debo aclarar algo. Estaba también Matusalén. Matusalén estaba vivo también, solamente que Matusalén murió justo antes del diluvio, porque Matusalén también, el nombre Matusalén es una profecía.
era cuando él muriera, vendría el fin del mundo. Entonces sí había, pero lo que dices es cierto, siempre el remanente es un grupo bien pequeño. No debemos preocuparnos por ser mayoría, porque realmente en la mayoría no está o sea, hay una quote que dice que cuando uno está en la mayoría debe preocuparse, porque en la mayoría no está, muchas veces no está la verdad. Y quiero aclarar algo también, que es el concepto aquí que da el escritor sobre el paralelismo de las arcas. Dice que uno era era redentora y la otra era para salvar. O sea, una era redentora, el arca de Noé, y la otra, el otra arca, también la menciona, el arca donde el niño Moisés se salvó, que usa la misma palabra. Y lo que quiero puntualizar es la obediencia de Noé, que dice aquí que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Y fue la respuesta a esa gracia y lo que había recibido, por lo cual Noé obedeció y fue fiel. O sea, lo que quiero puntualizar es que aún la obediencia que nosotros hacemos no es lo que nos salva. Lo que justificó a Noé delante de Dios fue la fe. Y esa fe, que no era una fe muerta, hizo que Moisés actuara en consecuencia. Aquí encontré una cita del comentario bíblico de Matthew Henry que dice: la fe influyó en su práctica que lo llevó a preparar el arca. O sea, fue pura fe lo que hizo que Noé hallara gracia ante los ojos de Dios o alcanzara la justificación ante los ojos de Dios. Solamente que cuando uno tiene fe, la palabra fe es un verbo, no es algo estático, es algo que se mueve. Cuando tú le crees a Dios, actúas en consecuencia. Por eso dice Santiago 2:20, creo que es, que la fe sin obra es muerta. Porque cuando tú crees, en consecuencia tú obras. No obras para salvarte, obras porque tú eres salvo. Y eso fue lo que hizo Moisés. Y eso lo llevó a que él y sus familias fueran salvos. Y aquí nos dicen la pregunta del viernes: ¿por qué solo se salvó Noé y su familia? ¿Qué lección podemos aprender de la historia de Noé con respecto a nuestra función de advertir al mundo sobre el juicio venidero? Yo creo que eso ya lo estábamos diciendo al principio. Realmente esa es la misión de la Iglesia Adventista, por eso se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, la iglesia que espera el advenimiento del Señor y que guarda el séptimo día. Y además fue la iglesia que se levantó para predicar el juicio investigador y para predicar los 2300 días y para predicar cada profecía, para predicar el santuario. Eso es lo que le toca predicar a él y la venida de un juicio. Entonces, la pregunta es: ¿lo estamos haciendo o no hemos olvidado de cuál es la misión? Porque podemos estar haciendo muchas cosas, podemos estar siendo eficientes, haciendo bien las cosas, pero no estamos haciendo eficaz porque estamos haciendo las cosas que no se nos han pedido. Eso es, creo que es lo que nos está dando esa lección esta semana. Que cada día como que viene apretando nos está dando, o sea, nos está poniendo en perspectiva. El Señor nos ama y quiere salvarnos y quiere que nosotros salgamos de ese letargo y de pensar que lo estamos haciendo bien y de echarnos frescos, sino que Él quiere que despertemos del letargo. No sé si quieres pasar a la parte del lunes o tienes algo que podemos comentar. pasar a la del lunes. Y aquí nos dice el suceso del diluvio. Mira, aquí quería leer algo que leí en el comentario adventista y
perdona que siga para atrás, pero aquí me llamó muchísimo la atención esto que dice, Noé quedó profundamente impresionado por la revelación de que Dios tenía el propósito de destruir la tierra mediante un diluvio y prestó atención a las instrucciones que Dios le dio. Sin embargo, no fue por temor que él lo hizo, sino que lo indujo a construir el arca fue la fe en Dios, el Dios que le había revelado la catástrofe que había de venir. O sea, fue por pura fe. Él se impresionó por lo que Dios le dijo y actuó en consecuencia. Y aquí nos dice el suceso del diluvio y nos muestra el verbo asa. Como yo le digo, a este hombre le encanta la gramática. Le gusta el significado de las palabras. Y aquí dice asa, hacer, alude a las acciones de Noé. También es una palabra clave en el relato de la creación. Y aquí nos da una serie de textos donde nos menciona cómo Dios hizo las cosas, los animales, las plantas, el cielo, la tierra. Y aquí nos dice que podemos deducir eso en el diluvio. No solo es cuestión que Dios castigue a la humanidad, sino también que Dios la salve. Como ser humanos tenemos varias perspectivas de cada cosa que ocurre y nosotros podemos ver el diluvio como un acto de destrucción de Dios y estamos bien, pero podemos ver el diluvio como un acto de salvación y también estamos bien. Aquí nos dice que Dios destruyó al mundo en ese tiempo por amor a los justos. O sea, él tenía que erradicar la maldad. Aquí es algo que muchas veces no entendemos, que a veces la destrucción de algo por Dios es un acto de amor más que un acto de destrucción. Entonces, en la parte, aquí nos hace una pregunta. ¿Por qué la descripción del diluvio nos recuerda el relato de la creación? ¿Qué lecciones podemos aprender de los paralelismos entre los dos acontecimientos? No sé si te llamó la atención que Dios, al principio, él crea los animales, crea las plantas y cuando anuncia el diluvio, él le dice a Noé, toma de las especies que son limpias, toma 7 y de las especies que son inmundas, toma 2. O sea, él hace provisión para los animales. Sí, no solo hizo provisión para el mundo, para el humano, él hace provisión para los animales. Entonces, ¿qué podemos pensar de eso? Que es un Dios que se fija en las cosas pequeñas. Hay un texto que dice que ni un ave se cae. O sea, que hay las aves que cuestan 2 centavitos y aún ni una de ellas no se cae sin que Dios lo note. Ese es el cuidado tan grande que Dios tiene para su creación, no solamente para el ser humano, sino para toda su creación. Y es el cuidado que nosotros debemos también tener por la creación. No sé si tienes algo que comentar de la parte del lunes. Que me gustó eso de que Dios hace provisión y me gustó eso de que los actos de obediencia de Noé son como los actos de creación de Dios. Eso me gustó mucho. Como todos en suceso y se utiliza la misma palabra asa. Me llamó la atención de que eso de que la obediencia y la fe, de que él creyó y esa fe lo llevó a moverse, aun cuando se trataba de algo que nunca se había visto como era llover.
y de cómo el diluvio no es solo cuestión de que Dios castigue a la humanidad, como un castigo ya. Y cuando yo era pequeña, yo veía mucho eso, o un juicio que Dios hizo ante los seres humanos y vino un diluvio y se los llevó a todos. Yo me enfocaba mucho más como que en el diluvio y no tanto en el arca, en que Dios que proveyó un plan del arca y el arca tomó tiempo en construirse No, mientras Noé estaba predicando y Dios extendió esa esperanza, esa salvación por un tiempo determinado. Y cada persona tuvo ese chance de tomar esa decisión. Voy a entrar, no voy a entrar, voy a creer que se la cree en mí, me lleve hacia un acto de obediencia. Sin embargo, las personas las rechazaron a pesar de todo el tiempo que tuvieron para tomar esa decisión. Entonces yo pienso que la historia del diluvio tiene a veces un bad rep, como, Dios destruyó a las personas por la maldad, pero creo que también es como una carta de amor de que no, Dios extendió una esperanza para la gente por tanto y tanto tiempo. Y quizá puso a Noé y a su familia en espera para que las personas se arrepintieran. Es como que how long and willing God is able to go to save the sinner. Y no da chance, pero él da un chance. Antes de él hacer sus juicios, él siempre abre una puerta para salvar al pecador. Y eso es bien, bien hermoso. y eso es así. Dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es fiel y justo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que es por eso que Dios ha hecho las cosas tan largas. Y aquí nos dice que el mensaje paradójico que nos da esto es que el Dios que crea es el Dios que destruye, pero que para crear primero tiene que destruir. Y eso nos da un mensaje para el fin del tiempo. Este mundo va a ser destruido, esta vez con fuego y azufre, pero él va a volver a construir este mundo, o sea, ahora sin pecado, que fue lo que él hizo en el diluvio, que sacó a estas personas que eran justas, destruyó al mundo, pero mantuvo a un remanente. Y ese remanente que se mantiene por toda la Biblia. Pero esta vez no va a haber un remanente, o sea, el que se salve se salvó junto con todos los del mundo. No va a haber, esta vez no va a haber el chance para que el pecado vuelva a diseminar la tierra. Eh, Y y, ajá. no, que había una gran necesidad de que hubiese una nueva creación, como que las cosas no podían seguir como estaban. Había una necesidad de que pasara esa generación mala y que surgiera una nueva creación, y creo que eso es como que un overshadow de lo que va a darse ahora, de que hay una necesidad de que seamos hechos nuevos y que la tierra sea hecha nueva también. Y la lección hace una pregunta a lo personal, como para Ah, aplicarlo. sí. ¿Qué hay en nosotros que necesita ser destruido para que dé paso a una nueva creación? Como que, y yo me imaginé, ¿qué hay en mí que yo necesito que el diluvio se lo lleve? Pero no a mí, pero a esas cosas en mi vida. Yo quiero leer parte de esos textos porque esos textos son increíblemente significativos. Y aquí dice, ¿qué pues diremos? Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. Y a mí me encanta Pablo, porque Pablo a veces como que hace esas preguntas medias sarcásticas. Y él dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? O sea, nosotros tenemos que, si hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre, hemos sido sepultados juntamente con él en la muerte del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Nosotros no podemos vivir la vida que seguimos viviendo. O sea, el viejo hombre tiene que ser crucificado,
para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa imagen de la crucifixión del nuevo hombre, del viejo hombre, es algo que no podemos hacer nosotros. Nosotros no nos podemos crucificar a nosotros mismos. Esto es una imagen de algo que sucedía en el tiempo de Pablo. En el tiempo de los romanos, una de los castigos que se le daba era un castigo horrendo, que a una persona viva lo crucificaban a un cuerpo de una persona muerta. Entonces, él tenía que andar con ese muerto encima. Eso era un castigo. Entonces, lo que Pablo no quiere decir es lo molesto del pecado. Que si nosotros queremos vivir en Cristo, tenemos que hacer morir, o sea, permitir que el Señor nos crucifique, que permitir que nosotros muramos al viejo hombre y que nazca Cristo en nosotros. Y recordando a un versículo que tú leíste a Gálatas la semana pasada, en Gálatas hay unos textos que me gustaría vivir, que me gustaría leer. Y es muy conocido. Esos textos están en Gálatas 5, del 19 al 25. No lo voy a leer todos, pero son los frutos del espíritu y los frutos de la carne, por si acaso no sabemos qué es lo que tenemos que hacer morir en nosotros. Y aquí nos dice, Gálatas comenzando el 5:19, y dice, manifiestos son las obras de la carne. O sea, cuando nosotros seguimos viviendo en la carne y no hacemos morir la carne en nosotros, ¿cuáles son los frutos? Y voy a resaltar algo. Está el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Y hasta aquí nosotros decimos, ok, yo no hago nada de eso. Esos son los pecados grandotes. Pero me llama la atención que Pablo, entre esos pecados que quizás a veces designamos como los grandes, entra aquí, eso yo lo tengo subrayado, dice enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Y entonces vuelven lo grande: homicidas, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea, que podemos decir, nosotros no hacemos esos grandes, no matamos, no robamos, no adulteramos, no fornicamos, pero entonces nos quedan los pequeños, lo que nosotros podemos catalogar como pequeños, que son la ira, la contienda, las disensiones, la envidia. Todas esas cosas debemos hacerlas morir para que nazca en nosotros el fruto del Espíritu, que es uno. El fruto del Espíritu solamente uno, con varias ramificaciones. El fruto del Espíritu es el amor, y del amor se desprende gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que Dios quiere que nosotros destruyamos en nosotros. Destruyamos la carne para que viva en nosotros el Espíritu. Y esa es la invitación. El diluvio pasó hace tiempo, pero nosotros no vamos a entrar en el arca si no hacemos morir todas esas cosas. Hay que trabajar en serio para eso. No podemos decir hay tiempo, tenemos todo el tiempo, toda la vida es para la santificación. No, hermano, no podemos vivir con esa actitud de que cuando Cristo pueda, hay que trabajar en eso, porque no hace demasiado daño, no hace daño a nosotros y hace daño a los que están alrededor de nosotros también. Sí, y que no sabemos cuán larga sea nuestra vida. La persona piensa, sí, eso toda la vida, pero a veces tu vida puede ser 20 años, puede ser 40, 30, 50. No debemos dormirnos en los laureles, como dicen, y esperar que mágicamente esas cosas sucedan. Eso tiene que pasar diario, yo sometiendo al yo a Cristo y a las pasiones de la carne sometiéndola a Cristo, y no indulge myself into what I know
drifts me away from God. Pero Exacto. sí, muy bueno. Y Sí, podemos seguir en la del martes, perdón. no, sigue. Sigue No, adelante. iba a mencionar algo del martes, pero si tiene algo que compartir, sí, me No, ya gustaría sigue escuchar. con el martes. Bueno, pues Adelante. el fin, el fin del diluvio. Entonces, ahí nos habla un poquito de que viene el diluvio y se acordó Dios. Se había olvidado Dios de Noé y de los animales, de los animalitos ahí encerrados en el arca. Aquí vemos otra vez que los escritores de la Biblia atribuyen, valga la redundancia, atribuyen a Dios atributos que son humanos. Ahorita vimos Dios se arrepintió, ahora vemos Dios se olvidó. Se olvida a nosotros. A veces nosotros nos olvidamos de las cosas. Sabe que yo haciendo estos videos he descubierto muchas cosas sobre mí, como que menciono mucho la palabra o sea, esa muletilla, pero eso no fue lo que me llamó tanto la atención. Como que digo mucho se olvidó, se me olvidó. Y esto es un paréntesis, se lo voy a decir a las personas, nunca mencionen se me olvidó. A veces nosotros olvidamos porque no anotamos las cosas, porque tenemos muchas cosas en la cabeza y porque no somos organizados. Así que el cerebro es una máquina potente y nosotros no lo estamos usando a su capacidad. Así que no digamos que se olvidó. Cierro el paréntesis. Dios no es hombre para olvidarse. Él no es hombre para mentir. Aquí lo que significa es que es lo contrario, él recordó. Y no es que se recordó, sino que él cumplió la promesa que había dado. Llegó el tiempo para cumplir la promesa. Y Sí. cuando llegue el tiempo de cumplir la promesa, no importa, Dios la cumple. Llegando al tiempo, tú estés listo o yo no esté lista, Él va a venir como sea. Él está dando larga al asunto, no está dando tiempo, pero cuando él diga hecho está, hecho está. El que sea sucio, ensúciese todavía, el que sea limpio, límpiese todavía. Pero vamos a hablar que él se acordó de que Noé estaba encerrado en el arca, pobrecito Noé, 150 días entre animales con ese olor en una peste, que de verdad que Noé fue un hombre de mucha fe, yo no creo haber soportado un encierro de 150 días. Oh my God. Con esa arca moviéndose y no había pastillita para el mareo y todos esos animales gritando y aullando y maullando y oliendo feo. Eso también tiene un significado grande en lo que estamos pasando, pero no vamos a entrar, vamos a seguir lo que el autor de esta lección quiere mostrar. Pero Noé pasó todo eso y Dios se acordó, eso no da un significado a nosotros, Dios cumple sus promesas. Sí. Y no sé si tú viste cómo Noé esperó pacientemente. Noé tenía una paciencia increíble. Primero pasa 120 años predicando, nadie le hace caso. O quizás le hicieron caso, pero murieron antes del diluvio, vamos a decir eso. Pero la gente se burlaba, le decía que eso no era posible, que cómo iba a pasar. Luego se cierra el arca, Dios cierra el arca y él pasa 7 días metido en esa arca y no llueve. Eso tiene un significado increíble para los tiempos finales. En los tiempos finales se va a acabar la gracia y el que esté ya va a estar dentro del arca. El que no esté se le acabó. Aunque veamos que todo sigue y que el mundo no se acaba, el mundo sí ya va a estar en su final. Pero vemos a Noé, yo pongo aquí que Noé es un hombre paciente, tiene mucha confianza, tiene fe, tiene valor, era eficaz y era eficiente, o sea, él hizo lo que Dios le mandó eficientemente. Y para reírme un poco, dice que no era claustrofóbico, porque si no, le iba a ir mal ahí cerrado en el arca. Así que vemos que Noé, la fe no excluye, dice aquí que la fe no excluye el deber de pensar, buscar, ver
si lo aprendido es verdad, y eso nos da una lección a nosotros también. Tenemos que buscar, tenemos que pensar y tenemos que probar como los bereanos si cada cosa que nosotros escuchamos es verdad. Y la manera en que debemos probar si las cosas son verdad es con la palabra de Dios, es conociendo la palabra de Dios. Es cuando escuchemos cualquier cosa que no nos parezca, decir no, la Biblia dice eso y sustentarlo con un escrito está. Así que hay otra cosa que tú mencionaste, cómo Noé esperó a que se abriera la puerta. Él no salió por la ventanita. Él le tenía 150 días ahí, manda una paloma, manda un cuervo, le traen una hojita, pero él espera. Él espera pacientemente en Dios. ¿Qué Sí, mensaje nos eso es trae algo eso para los finales, para los tiempos finales? que hay que poner nuestra esperanza en Dios, hay que esperar en Él, hay que tener esa paciencia de Noé y no adelantarnos, diría yo. Él sí tanteó, como dice la lección, aún así Noé sale, no, nos enseña a confiar en Dios, aunque todavía él no haya, aunque Dios no le habló directamente, ¿verdad? No había hablado directamente de que ya se están bajando las aguas o lo que sea. Él manda esa paloma al cuervo y después a la paloma, y cuando la paloma no regresa, él entiende de que ya bajaron las aguas. Sin embargo, eso no le da la autoridad a él de abrir la puerta del arca y salimos todo el mundo, que eso me llamó mucho la atención, de que él, ok, eso es lo que está pasando, y esperó en Dios, esperó que Dios le dijera y ordenase, y fue un ángel que abrió la puerta del arca. En todo momento, Dios es que cierra la puerta, no son ellos, y Dios es que abre la puerta cuando Él decide. Y si estos acontecimientos van de acorde a los acontecimientos finales, pues Dios que determina el suceso de los tiempos. Y creo que a veces nosotros quizás estamos bien eager y con buenas intenciones nos adelantamos a los hechos y ponemos fechas o confundimos a otros hermanos poniendo fechas de acontecimientos finales, de que el domingo es el cierre de la gracia, el 2027 es el cierre de la gracia, o el 2037 Jesús viene en ese año o en esa década. Ese no es nuestro lugar, eso no es lo que debemos estar haciendo, no es nuestra misión, y estamos usurpando ese lugar que es de Dios. Dice que tenemos que tener paciencia porque el Señor dijo que iba a tardar. O sea, nuestra percepción del tiempo no es la percepción del tiempo de Dios. Para Dios 1000 años es como un día, así que nosotros no, quizás se nos hace largo el tiempo, pero Dios es el que sabe, y nuestro trabajo, nuestro rol en todo esto es alentar, no decir fecha. Porque como dijiste, nuestra vida es muy corta, nuestra vida es como un soplo, hoy estamos vivos, mañana que no. Y entonces tenemos que estar listos en eso. Y yo siempre voy más allá. Si nosotros, si nuestra preparación es basada simplemente a que Cristo va a venir, creo que no es la motivación adecuada. Creo que nuestra preparación, nuestro anhelo de cambio debe ser porque amamos a Cristo y queremos parecernos a Él, no porque Él va a venir, porque si nosotros atamos ese deseo de cambiar porque Cristo venga, si Cristo no viene en el tiempo que nos parece prudente, nos vamos a cansar y vamos a decir, oh no, yo voy a seguir viviendo mi vida como quiere, pero si uno lo hace por amor a Cristo, porque quiere parecerse a Él, no importa que tarde cuando quiere, yo voy a cambiar porque yo quiero cambiar. Eso me parece, o sea, es mi opinión. Sí, muy, muy interesante eso, muy al punto. Y aquí dice que finalmente el ángel bajó y abrió la puerta y la familia salió. Y aquí nos hace una pregunta. ¿Qué significa la expresión se acordó? ¿Se acordó Dios? ¿Qué significa esta verdad para nosotros ahora?
Es decir, ¿cómo te ha mostrado Dios que se acuerda de ti? Yo creo que Dios, si nosotros estamos alerta, a cada momento nosotros vemos prueba de que Dios se acuerda de nosotros. A veces en las cosas pequeñas, a veces en otras cosas más grandes, pero Dios muestra su amor en cada, como dice el camino a Cristo, en cada capulla de rosa, en cada flor Dios muestra su amor, así que y muestra el cuidado que Dios tiene para nosotros, que Él tiene para nosotros. En la parte del miércoles, aquí otra vez vamos a entrar en un pacto. La lección de la semana, del trimestre pasado, hablamos mucho de los pactos, pero aquí hay un pacto otra vez. Y nos dice, hasta el momento, ¿qué habría de cumplirse en el pacto prometido? Dice aquí, más estableceré mi pacto contigo y entrará en el arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Lo cumplió Dios o no lo cumplió? Lo cumplió. Salvó a esa familia. Y esto no hace en contraste a un pacto. O sea, Dios hace un pacto. A los impíos lo va a destruir, aunque es un pacto negativo, y a los que decidieron aceptar entrar en el arca lo va a salvar. Y él cumple ese pacto. Dice que lo primero que hizo Noé cuando salió del arca, ¿qué fue lo que hizo? Dice que él construyó un altar a holocausto a Jehová. Dios. Es la primera vez que se menciona la construcción de un holocausto. Y adoraron a Dios. Es como aquí hace un paralelismo que cuando Dios creó la tierra, cuando terminó de crear la tierra, Dios establece el sábado y adora el sábado. Aquí Dios destruye la tierra y cuando salen del arca, lo primero que hacen es que otra vez adoran a Dios. Y aquí la palabra dice que, como mencionamos ahorita, la palabra es hola. Y es el sacrificio más antiguo del cual se tiene, o sea, se tiene registro. Y aquí también menciona que Adán, después de la creación, Adán y Eva adoraron a Dios físicamente. Dios estaba ahí, pero esta vez se adora a través de un, o sea, de un corderito y de un holocausto. No sé si tiene algo que mencionar de la parte del miércoles. En realidad, eso me llamó la atención mucho de que él adoró a Dios desde que salió del arca, que eso fue lo primero que hizo. No construir una casa, no quizá comenzar a trabajar la tierra o algo así. Eso me llamó la atención. Y también el shift que se hace en la dieta humana hacia comer carne, porque entonces ya los árboles, los frutos, no, en ese momento no estaban tan disponibles así. Entonces Dios como concede que el hombre coma carne, pero no con la sangre que es su vida. Eso sí me llamó la atención también de la A mí me lección del llama miércoles. Creo que el miércoles y el jueves están combinadas. me llama la atención que él en el capítulo 9, versículo 2, dice que el temor y el miedo de vosotros estarán sobre los animales. Esa es otra maldición que Dios le da, o sea, que los animales iban a tener miedo ahora del hombre. Al parecer, hasta el momento los animales no tenían miedo del hombre. Fue una maldición muy grande porque nosotros vivimos eso, como los animales que no son domésticos huyen del ser humano y es por miedo realmente. Así que otra vez hace alusión a la naturaleza y al cuidado que Dios tiene de la naturaleza. Pero quiero, acerca del cambio que Dios hace en la alimentación, quiero aclarar algo. Aquí el escritor dice que fue porque no habían animales.
los alimentos ya no estaban disponibles. Y hay dos creencias. Está esta creencia de que Dios le dio al ser humano animales, animales para comer porque la vegetación no estaba disponible, y es muy respetable esa opinión, pero yo quiero leer aquí lo que dice Consejo sobre el Régimen Alimenticio sobre ese statement, porque yo me voy por el segundo statement que está apoyado por el espíritu de profecía en Consejos del Régimen Alimenticio, la sesión 23, y dice: y permitió que la raza comiera alimentos de origen animal para abreviar su asistencia pecaminosa, porque pronto después que ellos comenzaron a comer carne, comenzó a decrecer la longevidad. Porque si pensamos bien, si Dios fue capaz de alimentar al pueblo de Israel en el desierto con maná por 40 años, que eran como 3 o 4 millones de personas, ¿ustedes no creen que Dios era capaz de hacer algo parecido con 8 personas? Así que con todo el respeto del mundo, yo sé que esa creencia es ampliamente diseminada, pero como que no hace mucho sentido y además no está apoyada ni por la Biblia ni por el espíritu de profecía. Así que por lo menos yo me voy por la segunda, porque después del diluvio, si nosotros vemos la genealogía rapidito, vemos cómo el ser humano la longevidad del ser humano comenzó a descrecer rápidamente. Y eso nos trae a nosotros un mensaje para el tiempo de hoy. Y yo sé que la comida es nuestra vaca sagrada, pero si nosotros queremos vivir saludables, quizás no vamos a vivir 200 o 300 años, porque ¿quién quiere vivir 200 y 300 años en el pecado? Pero si queremos vivir los años que Dios nos da saludablemente, creo que aquí hay otra invitación a volver a la dieta original. Y la dieta original no incluía a los animales. Así que es solamente una invitación para pensar y para tomarla en consideración. Y no solamente la alimentación, sino el estilo de vida. Mantener no solamente una dieta sana, sino estilo de vida sano, ejercicio, mantener la mente en óptimas condiciones también, hacer cosas para que la mente, el cuerpo y el espíritu y espiritualmente estén bien nutrida, bien alimentada para gozar buena salud. Porque ese parte también del mensaje de nosotros como adventistas. Ese es nuestro secretito, que se puede vivir mejor y sanamente. Y si quiere pasar a la parte del jueves, porque es una continuación de la parte del miércoles. Sí, en la parte del jueves se habla más de el pacto que Dios hizo con esta nueva generación, con Noé, con sus hijos, de no destruir la tierra con agua. Y ahí viene el arco iris como símbolo divino de esta promesa. Es una promesa muy, muy hermosa. Y me gustó eso de que el arco iris simboliza ese pacto, y es un pacto para todos los siglos, perpetuo, incluso es relevante hasta ahora mismo ese pacto, y podemos ver el arco iris cuando se nubla, cuando comienza a caer pequeñas gotitas, y cuando lo veo me acuerdo de eso, de que Dios no va a destruir el mundo con agua. Y es algo interesante porque si tú te fijas, muchas películas de Hollywood, siempre cuando presentan la destrucción del mundo, siempre es como que un gran diluvio otra vez, no diluvio, pero como un gran maremoto que inunda todo el mundo, todo New York, así como la película del 2012 que cae en esteroides y hace un ripple effect en todo el océano. O la película Un día después de mañana, que también todo New York se inunda y se destruye todo, y creo que casi varias partes del mundo se destruyen por el agua. Pero Dios nos ha hecho esa promesa de que Él no va a destruir el mundo con agua. Ahora es con fuego y azufre, eso es un poco como que no sé si, pero eso no es para nosotros, pues supone que estemos en el arca. Entonces ahí viene eso de que
tenemos que entrar al arca. Ese llamado no es para nosotros, para destruir el pecado, es para destruir al enemigo y sus ángeles, destruir y renovar todo. So, eso no es intended for us. So, no tenemos que tener miedo. Exactamente. Me llama la atención ya que mencionaste esas películas, no sé de cuál de todas, alguna de ellas yo vi, me llamó la atención que en esas películas resalta que el hombre es capaz de salvarse solo, porque hace un arca, creo que es, no sé cuál de todas es, hace un arca y se salva. Entonces ellos resaltan la bondad humana. Es uno de los muchos engaños que tiene Hollywood, que ellos quieren hacer parecer las cosas, pero le dan ese tweets para engañarnos. Y realmente el que no puede salvar es Cristo. Nosotros solamente podemos salvar. Aquí otra vez lo menciona. Ese pacto fue dado por gracia, no fue porque no era bueno. No es porque nosotros somos buenos o tengamos algo que lo amerite, sino porque Dios por amor, por gracia nos quiere salvar. Y me parece que es el enfoque de todas estas lecciones, que somos salvos por gracia, somos justificados por la fe y aún el proceso de santificación, Dios está presente para ayudarnos porque nosotros no sabemos hacer las cosas bien, so Él tiene que estar ayudándonos en todo el proceso. Y aquí nos dice, la próxima vez que veas un arcoíris, piensa en todas las promesas que Dios nos hizo. ¿Por qué podemos confiar en esas promesas y cómo nos muestra el arcoíris que podemos confiar en ella? Como tú dijiste, cada vez que tú ves un arcoíris, te acuerdas lo que pasó en el diluvio. Y no eres tú, muchas personas. La gente ve un arcoíris y aunque lo haya visto 50 veces, lo maravilla ese fenómeno de la naturaleza. Yo recuerdo que hace unas semanas atrás el carro se me le fue la batería y mientras nos estaban ayudando había un arcoíris y a mí se me olvidó el carro y me pasé tomándole fotos al arcoíris y me olvidé de que el carro estaba sin batería. Así que yo lo vi como una señal. Así que ese es el tipo de cosas en las que Dios a veces en medio de situaciones Él se hace presente para acordarnos de que siempre está con nosotros. Y aquí nos dice, ¿por qué debemos confiar en la promesa de Dios? En número 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, él habló y no ejecutará. O sea, lo único que podemos creer es en Dios, luego en más nadie, porque la Biblia dice, maldito el hombre que cree en otro hombre, pero cuando confiamos en Dios, eso es 100% que lo que Él dijo, si pedimos de acuerdo a lo que dice las Santas Escrituras, si reclamamos sus promesas, se van a cumplir en nuestras vidas. Porque Él le gusta que nosotros le pidamos sus promesas. Si quieres leer el primer párrafo de la parte del viernes, ya para terminar. Sí, es muy esclarecedor comparar la mentalidad y el comportamiento de la gente y el estado del mundo antes del diluvio, por un lado, con los de nuestros días, por el otro. Sin duda, la maldad humana no es un fenómeno nuevo. Observa los paralelismos entre aquella época y nuestra. Muy interesa esa comparación porque podemos ver cuán rápido los sucesos del fin del mundo y los sucesos de que se va a desencadenar algo ahora en el tiempo final están tan cerca por la maldad, al ver la maldad de la gente, el enfriamiento del amor, como hay tantos crímenes, incluso en naciones cristianas, como dice la lección. Es una evidencia clara de que ya queda poco tiempo, de que sí estamos en la recta final y Dios nuevamente va a tener que intervenir ya pronto. Eso es así.
Dice, los pecados que acarrean la venganza sobre el mundo antidiluviano existen hoy. O sea que estamos en el mismo barco, que si Dios tuvo que destruir el mundo antidiluviano, Él tiene que destruir este mundo también. Dice, el temor de Dios ha desaparecido del corazón de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. Esas son las señales. Eso era de las cosas que estaban ocurriendo en el tiempo antidiluviano. La intensa mundanalidad de aquella generación es igual a la del presente. Dios no condenó a los antidiluvianos por comer y beber, porque dice que como en los días de Noé, que ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ese no era el pecado realmente. Lo que era pecado, aquí dice, su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia Dios y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Y esto me llama mucho la atención, que uno de los pecados que dice aquí es la glotonería. Algo que quizás nosotros ni tengamos como pecado. Aquí lo menciona como uno de los pecados que causó el diluvio. Y eso me llama, ¿cómo le digo? Muchísima la atención, porque nosotros podemos incurrir en ese pecado porque parece un pecado inocente. Yo lo diría, o sea, yo ni siquiera mencionaría que eso fuera un pecado. Pero si nosotros profundizamos en lo que es el pecado de la glotonería, cómo eso afecta nuestro cerebro. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces cuando uno come en exceso y las comidas están muy contoinventadas, muy grasientas, por lo menos a mí no me deja pensar con claridad. Si yo tengo que hacer algo, yo no, bueno, por lo general yo no como comida con grasas, pero hay un día que uno va a un restaurante ahí para hacer las cosas. Yo después, mi mente no piensa como antes que cuando me alimento bien. Eso es un fenómeno que se da en mí claramente. Y quizás a las otras personas no se le dé tan inmediatamente como se me da a mí, pero hay personas que con el tiempo, sí, o sea, cuando uno come en exceso, la mente se le nubla, uno no piensa bien. Por eso dice que cuando hay reuniones o algo así, uno no debe comer, cuando uno va a tomar decisiones, no puede comer en exceso. Y uno diría, por eso sabe que Dios piensa en todo, hasta en esos pequeñitos detalles, Él piensa en eso. Sí. Y dice aquí, era lícito casarse, pero el matrimonio formaba parte del plan de Dios y fue la primera institución que Él estableció y dio instrucciones especiales tocantes esa institución, revistiéndola de santidad. Y parece que esa santidad y esa belleza con la que Dios instituyó el matrimonio se perdió. Y eso era lo que el pueblo de la época de Noé estaba cometiendo y es lo que se está cometiendo ahora mismo. Así que los pecados de Noé, yo no sé si están peores ahora. Dice, condiciones semejantes prevalecen hoy. Lo que es lícito es llevado al exceso. Y aquí comienza a mencionar cosas que realmente nosotros sí catalogamos como malas, como es el fraude, el soborno, el robo, se cometen libremente, humildes y encumbrados, y la prensa abunda en crónicas de asesinatos. Y me llama la atención que no solamente eso se comete, sino que cuando nosotros estamos tan envueltos en el pecado, este mundo está tan envuelto en el pecado, que cuando una persona actúa bien, cuando una persona actúa honestamente, hasta salen en las portadas de los periódicos. Como un ejemplo, que una persona se encontró una cartera con dinero y devolvió ese dinero. Y eso es tan raro, lo que debería ser normal es tan raro,
que salen los periódicos. A eso estamos llegando, que ya las buenas costumbres, el ser honesto, el ser honrado, el ser discreto, el ser íntegro, todas esas cualidades se han perdido. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Noé y es lo que está pasando ahora. Dice, la anarquía está penetrando en todas las naciones. Los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo son sino señales reprimidas de fuego de las pasiones y la maldad que cada vez se escapan al dominio de las leyes, la miseria y la desolación. O sea, que el cuadro que aquí se está pintando en Patriarcas y Profetas es exactamente lo que estamos viviendo ahora. No tenemos que usar mucho la imaginación, solamente tenemos que encender la televisión o el radio o ir al internet y vamos a ver todo eso que nos está diciendo y cosas peores lo podemos ver. Así que todas esas cosas lo que nos muestran es que nuestra redención está cerca. Y eso es buena noticia y es mala noticia a la vez. Porque es buena noticia si estamos preparados, si estamos haciendo lo que Dios nos manda. Pero si nosotros no estamos preparados y no estamos haciendo lo que Dios nos manda, pues entonces para nosotros es malísimas noticias. No sé si tiene algo que comentar ya para cerrar. Sí, de que tenemos que entrar al arca, de que Dios nos está llamando. Él quiere salvarnos, no quiere que... Él ha hecho provisión para nosotros. Y esta es otra historia más donde podemos ver donde Dios hace provisión para su pueblo, aún en momentos difíciles, en momentos de paganidad, de un ambiente que deshonra a Dios. Aún así Dios tiene provisión para aquellos que se quieran arrepentir y volver a Él, y de que tenemos que tomar esa oportunidad y aferrarnos a sus promesas, confiar en Él y comenzar a morir al yo poco a poco, día a día, depender en una relación estrecha con Él, porque hay esperanza. Eso es así. O sea, aunque Dios dice que va a destruir la tierra esta vez con fuego y azufre, Dios nos da, donde nos da la sentencia y da la esperanza. Y Él está realmente, Él está en su momento cuando Él está esperando con nosotros, con todo el amor del mundo. Él está esperando hacernos el bien. Él está esperando por nosotros para que nosotros abramos la puerta del corazón y lo dejemos entrar. Él está esperando que nosotros comencemos una relación, caminar con Él diariamente, que es la forma en la que nosotros comenzamos a morir al yo, cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios diariamente. Comenzamos a leer su palabra como si estuviésemos buscando algo realmente de gran valor. Comenzamos a orar como si de eso dependiera nuestra vida y deseamos cambiar nuestro carácter como si fuera algo realmente de vida o muerte. Así es que se muere al yo. Y cuando hagamos eso por fe, aceptando la fe y la salvación de Dios, Dios va a hacer milagros en nuestra vida. Y otra cosa, que anunciemos esto, que esto se está acabando y cumplamos la misión de la iglesia, que ese es otro llamado que nos está haciendo, a cumplir la misión de la iglesia, de que hay un amor, hay un Dios amante que está esperando por nosotros, pero muy pronto ese Dios amante, por amor a nosotros mismos, por amor a la tierra, dice que la tierra grita como con dolores de parto. Dios va a tener que acabar esto y lo va a hacer, aunque yo no esté lista, Él lo va a hacer. Así que para mí es mejor estar lista y estar en esto y montarme en el arca para que nos podamos ir con Él muy pronto. Así que si no tiene nada que decir, vamos a despedirnos por el día de hoy y como siempre,
estudien de verdad, estudien la palabra de Dios, dediquen tiempo al Señor, porque es para nuestro beneficio. Dios no se beneficia de que nosotros le dedicamos tiempo. Él no es más Dios ni mejor y ni peor Dios porque nosotros no le dediquemos, pero nosotros somos mejores personas cuando le dedicamos tiempo a Él. Así que oremos, estudiemos y estudiemos la profecía. Volvamos a ser la iglesia de la profecía y digámosle a otro lo que realmente viene de camino. Así que, Chamberlain, si no tiene nada que decir, por favor, como siempre, ten una oración para que nos despidas. Sí, oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, esa lección que hemos estudiado, que hemos analizado. Gracias porque tú haces provisión para nosotros, porque hay una esperanza. Ayúdanos a decirle a otros, Señor, de que esto se está acabando, de que tienen que acercarse a ti, Señor, de que tú vienes pronto y de que tú has hecho provisión para nosotros estar contigo para siempre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestro pecado. Ayúdanos a vivir acorde a lo que nosotros profesamos, conocemos, que nuestro conocimiento se pueda traducir en fe, una fe que venga de ti y en acción, que nos duela la salvación de los demás y que podamos permanecer en ti firmes y fieles para tu venida, Señor. Amén. Bueno, será hasta la próxima semana. Un placer estar con ustedes y Dios le bendiga. Así que chao, chao. Bye, Chamberlain. Bye.